desde mediados del siglo XIX, desde finales del siglo XIX, esta reclamación la ha llevado el pueblo, los ciudadanos venezolanos en su conjunto. Vamos a la siguiente. Solo demuestro con esa pequeña propaganda. Esto es algo que es importante destacar, que siempre es como el pacto imperial que siempre hubo entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Este es el proyecto del canal interoceánico, que en un momento se quiso hacer por Nicaragua en 1826, y es base de un tratado llamado Clayton-Buller, el cual exponía la neutralidad del futuro canal, ningún dominio exclusivo sobre el mismo, ni fortificaciones que lo dominen. Es decir, ahí los ingleses y los estadounidenses estaban poniendo ya un pacto entre ellos cómo iba a ser cierto dominio de ese canal, que iba a ser un punto estratégico. Esto se los recuerdo para cuando lleguemos al famoso laudo írrito de París, sepan una de las partes de la posición de Estados Unidos, ¿no? Eso pongo esto a relucir en ese sentido. Vamos a la siguiente. Esto es la creación del territorio federal Yuluani, que se creó en septiembre de 1881. Sobre todo, la creación del mismo obedeció a motivos estratégicos cuya finalidad era proteger la zona fronteriza y facilitar la extracción y el control de los yacimientos de minerales valiosos. Esta condición del territorio federal disminuyó las atribuciones municipales de los distritos, con lo cual se formó y provocó un movimiento de protesta generalizado en 1889, solicitando que el territorio fuese reincorporado a los estados a la cesión de Guayana como departamento Rocio o Guzmán Blanco. Esto es importante de tener un precedente en si se quiere crear un estado en el Esequibo, ¿no? Hay bastantes precedentes. Este es un caso del territorio federal de Uruguay. Esto fue en 1881. Guzmán Blanco crea los grandes estados como una nueva forma geopolítica de administrar el espacio nacional, y crea estos territorios federales, que está el territorio federal Colón, que es en el Caribe, el territorio federal Caura, centro de lo que hoy es en día Bolívar, el territorio federal Armisticio, que es frontera con Colombia, es el territorio federal Guajira, y está este territorio federal Uruguay. Básicamente, esto es una referencia para entender esa percepción, ese sentido de pertenencia en la división político-territorial del país. Ese es el mapa de Roberín de finales del siglo XIX, donde aparece el territorio federal de Uruguay, que es casi que toda la zona de reclamación, solamente la parte del Taica que se la deja al mismo territorio federal Delta, que se llamaba después territorio federal del Tamacuro y se transformó en el estado del Tamacuro. Vamos a la siguiente. Aquí vemos cómo ya para 1887 y 1887-97 son las falsificaciones de la línea Chonbul, porque Chonbul ya no estaba vivo, y entonces son las falsificaciones y son los máximos intereses. Vean como el máximo interés desde 1887 al 97, que son 3.310 kilómetros, se quedan con todas las minas del Uruguay, ¿no? Es decir, el interés es eminentemente económico, como siempre ha sido en este tema de la reclamación de la Guayana Esequiba. Vamos a la siguiente. Solo aplicado entre estados de un mismo origen territorial. Esto es el principio del Utico Sieti Juris. Es importante entender que el Utico Sieti fue un principio esencial hispánico, que se trata de una regla única razonable en la medida en que los territorios derivan de derechos de una misma colonización. Cuando no son de la misma, es difícil que haya compatibilidad, ¿no? Aunque, como nos lo comenta la profesora Débora, que seguramente nos lo va a comentar más adelante, es un principio que ya es aceptado internacionalmente por los litigios de África, sobre todo de Angola, Mozambique, que fueron países también colonizados por españoles y portugueses. Básicamente ese es un principio. Venezuela ensaya la aplicación del Utico Sietis. Evidentemente en nuestra tesis existía una debilidad, porque generalmente de este principio se justifica la historia de los pueblos que tienen un mismo origen de colonización político-jurídico, ya que los actos reales son los que sirven para determinar con posterioridad los lindeos definitivos entre las naciones. Actos reales definitorios de las provincias genésicas que dieron origen
a las diferentes divisiones políticos territoriales que dependieron de la misma autoridad real. Cuando son diferentes las fuentes o orígenes de los títulos históricos, se crea una titularidad paralela que se debe realizar con base en una confrontación entre sí y no sobre la base de una relación con el acto real, ¿no? Pero aquí vamos a ver cómo los ingleses nos jugaron una trampa con nuestros representantes, que eran los Estados Unidos, y nos hacen una prescripción, una teoría de prescripción donde anulan todo el principio del tipo 7 Iure. Ahí está Tordesillas, que es la máxima el máximo perspectiva de lo que es el tipo 7 Iure. Dale a la siguiente. Gran Bretaña, consciente que la confrontación de títulos iba a ser perjudicial para ellos, sostuvieron que el tipo 7 y por ello imponían la cláusula de prescripción. La prescripción es un modo de exigir un derecho como consecuencia de su quebranto de ejercer durante el tiempo establecido por la ley. La cláusula de prescripción de 50 años de carácter general, a la que se le añadió que el simple control político o la simple colonización equivalía a la prescripción. Por ello, Santos Michelela rechazó esa cláusula desde el comienzo. La posesión de Gran Bretaña era una posesión ilícita, no era una posesión legítima. Para hacerlo era necesario que cumpliera con los requisitos de ser pacífica, pública, de buena fe, no objetada por la contraparte, circunstancias que nunca se dieron en la usurpación inglesa. Ellos fueron ocupando el territorio porque estaba vacío y ellos creían que por la simple ocupación aplicaban un tipo 7, que fue lo que quisieron aplicar en este espacio territorial. Dale a la siguiente. Todo ello nos llevó a el fatídico laudo de París del 3 de octubre de 1899, donde nosotros buscamos la mediación de Estados Unidos, porque no hubo forma al comienzo de que los ingleses quisieran ir a un arbitramiento o quisieran negociar con Venezuela. Estando así que en 1890 el presidente Sáenz Peña de Argentina, en la conferencia panamericana de 1890, propone que haya un arbitramiento y el mismo Estados Unidos se opone al mismo. Por eso a mí me llama la atención que a partir de 1895-96 Estados Unidos cambia su posición con este litigio y comienza a aplicar aquella cosa que llamamos en 1824, se llama la doctrina Monroe, ¿no? América para americana, no aceptada y es otra cosa que es importante señalar, en el mismo laudo de París no es aceptada como una doctrina internacional. Los ingleses nunca la reconocieron, ¿no? Es lo contrario que pasa con la doctrina Drago, que sí tiene reconocimiento, y ya vamos a hablar un poquito de lo que es la doctrina Drago también. Vamos a la siguiente. Aquí es importante destacar esto. Actualmente se sabe que de Martens, que fue el árbitro, era un pro-británico con visiones partidarias del entendimiento entre Rusia e Inglaterra. Estimaba que el derecho internacional público era asunto de naciones civilizadas, debiéndose reservar el derecho natural para el trato de las naciones semicivilizadas o primitivas, como consideraban a Venezuela. De Martens entró en una componente bochornosa con los jueces británicos para despojar a Venezuela de una parte sustancial de su territorio. Desde antes de la firma del convenio de 1897, los ingleses comenzaron a preocuparse de la posible integración del jurado a efectos de evitar que pudiera existir en sus miembros un sentimiento de anglofobia, considerando que el presidente podía tener un voto decisivo y que no sería posible que fuera un inglés o un estadounidense, por la misma naturaleza de la controversia. Para los ingleses quedaban excluidos los holandeses, los españoles y los portugueses. La preocupación era por la nacionalidad de quien iba a ser el presidente del tribunal. Los 4 miembros, con el procedimiento establecido en el artículo 2 del mencionado convenio, que es el convenio de Washington, designaron al diplomático de nacionalidad rusa Federico Martens, quien era miembro permanente del Consejo Imperial de Relaciones Exteriores, consejero privado y delegado plenipotenciario de Rusia en la Conferencia Internacional de La Haya. Se había graduado en Oxford, ¿no? Y los ingleses conocían muy bien las ideas de Martens expuestas en su libro Rusia e Inglaterra en Asia Central, libro publicado en Londres en 1897 en francés, pero además traducido en inglés y ampliamente difundido en Inglaterra. Vamos a la siguiente. En dicho libro, Martens patrocina
una política de acercamiento y cooperación anglo-rusa en Asia Central. Explica cómo, mediante su actuación, Rusia obtenía territorios en Afganistán, Persia, favoreciendo las pretensiones de Inglaterra en un distante país allende el Atlántico, Venezuela, en donde el imperio de los Ares, para ese entonces potencia continental y no marítima, no tenía nada que buscar. El libro de Martens fue localizado y traducido por el internacionalista uruguayo, el doctor Héctor Gómez Espiel. En Venezuela cuenta ya con dos ediciones, una de la Academia Nacional de la Historia, de 1981, y otra de la Presidencia de la República. Consideramos que es una obra clave para la comprensión de la problemática fronteriza con Guyana. Es un libro de fácil adquisición. Aquí lo pueden buscar en Exos, en la librería del profesor Cinetal. Cualquiera que esté interesado lo puede conseguir ahí. ¿Por qué este laudo es considerado nulo? ¿Cuáles son las perspectivas de que es considerado nulo e írrito? Básicamente son las siguientes, vamos a decirlo. La otra cosa, es facilito, googleenlo y lo pueden leer. La primera es que no tiene motivación, pero es que ustedes lo pueden leer, tiene cuartilla y media. En cuartilla y media nos quitan 159.500 kilómetros cuadrados sin decir motivo ni causa, ¿no? O sea, aquí lo establezco, falta de motivación. No hay duda de que, con excepción en ciertas sentencias soberanas del siglo XIX y de varias decisiones de las comisiones mixtas de épocas anteriores, la decisión de una autoridad jurídica debe ser razonada y objetiva, es decir, debe fundamentarse con suficiente a la solución dada al conflicto. Federico Martens, presidente del Tribunal Arbitral del Laudo de París de 1899, fue el representante de Rusia en la Confederación de La Haya de 1899, donde combatió con todo ahínco la redacción del artículo 52 de la Convención sobre Arbitraje, que requería la motivación de las sentencias arbitrales, por sostener Martens la tesis contraria a la exigida de dicho requisito, pues según él no debía exigirse en forma alguna motivación en las sentencias arbitrales, ¿no? El segundo punto es inexistencia de la exposición de motivos, es decir, la parte de la sentencia que permite saber si esta fue dictada conforme al derecho internacional, el territorio sobre el que Venezuela ejerce su soberanía, no lo adquirió de una ocupación original, res nullis, si no se debió a una sucesión de España con la demarcación correspondiente al ultim possidetis iuris. Vamos a la tercera, presencia de un compromiso político. La sentencia se logró mediante un acuerdo entre los jueces. Los jueces no solo debían tomar en cuenta cuestiones de derecho, sino tomar también las consideraciones políticas. Estas consideraciones se referían a ventajas que Gran Bretaña dio a Rusia en algunas partes del mundo, como se desprende de la lectura del libro de Rusia e Inglaterra en Asia Central de Federico Martens. La cuarta motivación es que ejerció exceso de poder, lo que llaman los abogados ultrapetitas, ¿no? El tribunal arbitral fue mucho más allá de sus facultades a decidir y regular una cuestión cuyo examen no había sido previsto en el compromiso arbitral, es decir, decidió y reglamentó la libre navegación de los ríos Barima y Amacuro. Esta decisión sobre esta cuestión en el tribunal no tenía jurisdicción y era suficiente para considerarlo írrito y nulo. La quinta sería nuevo vicio e intervención de Brasil. El laudo de 1899 se extendió al fijar límites entre Brasil y Guyana Inglesa en el trayecto comprendido entre el Tepuy Roraima y la fuente del río Corentino. Como veremos en el siguiente mapa, que aquí está. Este fue el territorio que se dio y no le correspondía, y este es el tratado de 1859, que es el tratado de límites que tiene Venezuela con el imperio brasileño, que es fundamental entender algo, era la divisoria de aguas entre el Orinoco, el Esequibo, con el Amazonas. Ojo, divisoria de aguas no solamente del Orinoco y el Esequibo, y lo dice el tratado. Por eso es fundamental ese tratado para la comprensión geopolítica. Vamos al siguiente. Estados Unidos terminó por consentir a Gran Bretaña en la Guayana
venezolana, concediendo los derechos e intereses de Venezuela, la riqueza de la Guayana Esequiba, quedaron para Inglaterra de 1896 al 99. Y Gran Bretaña terminó por ceder Alaska a Estados Unidos, otorgando la jurisdicción soberana a Canadá y el oro del Valle de Yukon en 1809, de 1899 a 1903. Yo, coincidencias históricas, no creo mucho. Los estadounidenses no dan puntada sin hilo. Ellos actuaron así porque tuvieron su beneficio en las minas del Yukon, ¿no? Y por eso les puse yo el tratado Müller de Panamá, para que vean la correlación. Y después ellos quitaron eso de que tenía que ser neutro y le dejaron a Estados Unidos el monopolio del canal, que en 1903 Panamá se independiza, se separa de Colombia, y en 1914 ya tiene el canal. Vamos a ver qué pasa si Estados Unidos no tiene el dominio del canal, si no haría una guerra como la que están haciendo los rusos en Ucrania. Porque son guerras por percepciones geopolíticas, que a veces no las vemos, sino en la percepción mundial hay que verlas y analizarlas. Esta es una caricatura del siglo XIX y ven el dominio del león inglés sobre todo el territorio de la Guayana venezolana. Este fallo de 1899 no se ajustó a derecho, fue impugnado por Venezuela, manifestando unilateralmente su nulidad o invalidación. José María Rojas, representante de Venezuela, reclamó contra el laudo, pronunciándose contra el mismo, y el año siguiente el presidente Ignacio Andrade hizo lo mismo. En julio de 1900, la legislación inglesa en Caracas comunicó al gobierno venezolano que si antes del 3 de octubre no enviaba a su comisión demarcadora, Inglaterra procedería a demarcar unilateralmente. Los venezolanos se incorporaron a la demarcación en noviembre de 1900. Esto yo lo conozco, para que usted vea la coacción, como comenzaron a actuar los ingleses. Y todo ello lleva al bloqueo de nuestras costas en 1902. Que por deuda los ingleses y los alemanes no querían quitar territorio. Y ahí salió la famosa doctrina Drago, y salieron otra vez Estados Unidos a defendernos, doctrina Monroe, y todo el mismo cuento. Pero esto lo que hay que mostrar es que es todo un proceso histórico, y mostrar que tiene una continuidad. Es lo que hay que demostrar hasta en el método de demanda que presente Venezuela. Es decir, tiene una correlación todo eso. Y es lo básicamente que yo les estoy aquí como sintetizando. Vamos a la siguiente. Esto es importante desde el punto de vista historiográfico. Este es un jurista sueco que se llama Will Wetter, quien tiene una obra de 3 tomos sobre el arbitraje. Y miren lo que habla sobre el laudo de París de 1899. Y ganó hasta un premio esta obra. Dice él así, y esto estoy citando a Isidro Morales Paúl, que es una de las máximas autoridades en teoría de fronteras y relaciones internacionales en Venezuela, es canciller venezolano. Dice: la sentencia ha sido duramente criticada, incluso en el ámbito internacional, entre los cuales se destaca el aporte significativo del libro del jurista sueco Killingwetter, en su edición de 5 tomos, yo dije 3, son 5, sobre los procedimientos internacionales de arbitraje, en donde dedicó el tomo 3 a la crítica del laudo arbitral entre Gran Bretaña y Venezuela. Esta obra, galardonada con el premio de la Academia Americana de Derecho Internacional, llegó a la clara conclusión de que ese laudo arbitral constituye el obstáculo fundamental para que se consolide la fe de los pueblos en el arbitraje y solución de controversias por vías pacíficas. El acopio de documentos que trae el jurista Wetter evidencia la componenda entre Gran Bretaña y Rusia, y evidencia que a todas luces demuestra que el laudo adolece de serios juicios procesales sustantivos, que fue objeto de una componenda de tipo político. Eso es una obra fundamental para los que van a hacer el libro de demanda de Venezuela, para que la citen y la utilicen. Aquí vamos cuando se vuelve a reactivar el problema, ¿no? Aquí llama la atención Memo Blavik, que tiene un memorando, que también no voy a hablar de él, ustedes lo pueden revisar, que es uno de los que muestra las causas de todo el fraude y írrito que consideramos el laudo, que fue toda una componenda en su conjunto. Llama la atención, eso yo no lo he investigado como historiador, pero me corresponde, es que Medina Garit
morir le da una le da un reconocimiento en Estados Unidos a Bebo Pravin. Para mí, que ya conocía la existencia de Bebo Pravin. Eso es algo que me falta por historiar de esta historia territorial. Pero lo fundamental de decir es que en la novena conferencia internacional realizada en Bogotá de 1948, donde se origina la OEA, Rómulo Betancourt, que era el presidente de esa conferencia, proclamó la reclamación. Es el primero que proclama la reclamación a nivel internacional. Eso es algo fundamental de entender. Y en el 49 se publicó el famoso memorándum del estadounidense Bebo Prevost, quien fue el secretario de la Comisión de 1895, para investigar e informar todo lo concerniente a la controversia entre Venezuela y Gran Bretaña, siendo uno de los representantes de Venezuela en el tribunal arbitral. En su famoso memorándum se revela las intimidades de la farsa de París. Ese se lo dejo para que lo consulten ustedes. Lo pueden googlear y lo pueden conseguir. Vamos a la siguiente. Bueno, esto fue cuando el canciller del gobierno de, eso fue Raúl Leoni, Marco Falcón Briceño, logra llevar esto ante las Naciones Unidas y logra tener un reconocimiento. No lo voy a leer, pero esto es como el origen de lo que va a ser el Acuerdo de Ginebra de febrero de 1966. Ya tienes 40 minutos. Ya tengo 40 minutos, menos mal que me avisan, ya les voy a dar yo rápidamente. Aquí hay que decir lo siguiente, y es todo un problema que tenemos en interpretación, y yo sí quiero hablarlo bien para que lo entiendan, y es un problema de interpretación básicamente, que es el Acuerdo de Ginebra. Yo ahí estoy de acuerdo con lo que dice Isidro Morales Paul, que no lo voy a citar, pero él lo dice. El Acuerdo de Ginebra tiene algo que es bastante mal para nuestro país, perjudicial para nuestro país. Y es que el artículo 1 dice que es una solución práctica. Y el artículo 4, en su parágrafo segundo, establece que es lo que dice el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Y el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas dice que una de las soluciones puede ser el arbitraje y la cuestión judicial, que es la Corte Internacional de Justicia. Es decir, Isidro Morales Paul, desde que salió, dijo, tiene un problema porque el arreglo práctico no es compatible con el arbitraje ni con la solución judicial. Y entonces aquí viene todo un problema de la interpretación del Acuerdo de Ginebra. Entonces, ¿qué nos lleva a la Corte? A mi criterio, a mi opinión como especialista, el Acuerdo de Ginebra. A que la Corte tenga jurisdicción. Yo se los dejo como tarea, revísenlo y lean, pero es uno de los errores. Es decir, lo máximo que logra el acuerdo es el estopel, que la cosa juzgada no sea juzgada, sino sea reconocida la reclamación. Eso es lo más que logra el Acuerdo de Ginebra, pero el problema máximo que no logra es esa cohesión de que la solución práctica no es compatible con una de las formas de solucionar problemas que establece el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Y el mismo Acuerdo de Ginebra establece que si no llegamos a un acuerdo, el secretario general de las Naciones Unidas puede llevar a una instancia de acuerdo al artículo 33. Y a mi criterio lo que ha pasado es eso. ¿Quién llevó el problema a la Corte Internacional de Justicia? No fue Guyana, fue el secretario general de las Naciones Unidas. Entonces ahí comenzamos a tener toda una discusión de que si la Corte tiene jurisdicción o no tiene, y a mí me parece que eso es de café, para mí. La Corte tiene jurisdicción y nosotros tenemos que ir a la Corte. Y esa es una posición individual del profesor Claudio Briceño, que es estudioso del tema. Algunos dirán, no debemos ir. Yo creo que el que no vamos a ver cómo lo dice el artículo 53 del mismo estatuto de la Corte, dice que perdemos por forfa, para decirlo en lenguaje futbolero. Vamos a darle más rápido. Aquí yo ya básicamente es eso. ¿Qué debimos nosotros buscar? Que esto lo decía Pedro José Lara Peña, que es uno de los grandes estudiosos del tema de fronteras, sobre todo del tema de la delimitación de áreas marinas y submarinas, que todavía no hemos resuelto con Colombia tampoco. Lara Peña era uno de los que decía que Venezuela, antes de sentarse a negociar con Guyana, debió hacer tres aspectos básicos, tres cosas básicas.
la nulidad del Tratado de 1897, la nulidad del Tratado de 1899 y determinar la verdadera frontera entre los países. Él decía que eso era lo que tenía que hacerse y eso no se hizo, porque comenzamos en una discusión entre Guyana y Venezuela si el laudo era válido o no era válido, y todo eso nos llevó a la Corte. El Rupununi, levantamiento que fue aquí abajo, amerindio, tuvo el apoyo de cierto sector de la milicia venezolana. Fue el momento de haber hecho una disuasión y de haber hecho una amague militar real, y no se hizo porque había transición de gobierno, el gobierno de Raúl Leoni, el gobierno de Caldera. La otra cosa, nuestros buques de guerra estaban en Inglaterra reparándose, eso lo dice mucho la historiografía, y se firmó el famoso protocolo de Puerto España, por el cual se congeló por 12 años la reclamación, y eso desaceleró, en el caso venezolano, las ganas que se llevaba de la reclamación, para decirlo de una manera coloquial, pero eso frenó un poco todo ese proceso de reclamación. A partir del 83 volvemos al Acuerdo de Ginebra. En el 89 comenzamos los buenos oficiantes hasta el 2018. Pero en todo ese periodo es importante que se tenga preciso que desde el 83 hasta el 2020 Guyana insiste que la Corte hay que llevar el problema a la Corte. Y entonces ahí hay que ver cómo ha sido la política exterior de Guyana con este tema. Ha sido un tema de Estado en Guyana, no un tema de gobierno. Eso es la otra cosa que nosotros los venezolanos tenemos que entender. Este referéndum no puede ser de ideologización, tiene que ser de ciudadanización, tiene que ser de todos los ciudadanos. El Esequibo es para todos los venezolanos, no para unos y para otros. Es una reclamación que llevamos históricamente todo el país. Venezuela ejerce su reclamación jurídica y Venezuela ejerce soberanía sobre su salida atlántica. Lo demuestra el Tratado de Trinidad y Tobago en 1942, que es el primer tratado de áreas marinas y submarinas en el mundo, que se ratifica en 1991 en la presidencia de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Y tenemos esa salida. Aquí yo tengo una cita muy larga que no la voy a leer, de Caldone Nugent, que es una excelsa autoridad, mi maestro, que me enseñó muchas de las cosas que sé de teoría de frontera, el doctor Caldone Nugent, establecía que era importante ese punto trifínio. Dale a la siguiente. Ahí está, yo no voy a leer la cita, está en el libro Frontera y Límite en su marco mundial. Ahí dice cuál es más o menos ese punto trifínio. Angelina Jafet es otra que trabaja este tema de la delimitación. Ella dice que si esto llegan a llevarlo a un tribunal, pueden impugnar Guyana ese tratado que tenemos con Trinidad y Tobago. Pero eso es harina de otro portal, eso no es lo que se está llevando hoy ante la Corte Internacional de Justicia. Ante la Corte Internacional de Justicia lo que se está llevando es si el Acuerdo de Ginebra, si el laudo de París de 1899 es válido o no es válido. Vamos a la siguiente. Aquí yo quise poner esta lámina de más, ya voy a acelerar un poquito para darle la palabra a la profesora y cualquier pregunta me la hace. Esto fue antes de la independencia de Guyana, y esto lo dice Chely Yagan, que es el primer ministro de Guyana. Miren lo que decía, esto lo dijo en 1961, y decía: la importancia política internacional de Guyana no depende de sus 83.000 millas cuadradas. Ahí están diciendo ellos que tienen 83.000 millas cuadradas, es decir, ese equipo es parte de ellos. Ni de sus 540.000 habitantes, sino de su estratégica posición geográfica para los Estados Unidos y de su producción de bauxita. Yo le agrego petróleo. Ambos hechos son ajenos a lo ocurrido en la colonia británica, cuya independencia parece postergarse. Eso era antes de su independencia. Y esa es la otra parte que no conocemos los venezolanos, que es la historia de Guyana. Guyana es un país que se parece mucho a Sudáfrica, pero aquí en el norte de América, en un punto geopolítico tan importante como Sudáfrica. ¿Cuál es el punto más importante de Sudáfrica? Sudáfrica. Es la única área templada donde hay minerales nucleares.
¿no? Y entonces, Guyana, ¿qué es? Dale a la próxima. Estos son todos los recursos de la ExxonMobil que están ahí y que a partir de 2015 ya se tiene proyección que existen. Estados Unidos nunca había ido a Guyana desde su independencia en mayo del 66, en plena pandemia. El secretario de Estado de Estados Unidos en el 2020 va a Guyana. ¿Por qué va a Guyana? Por el petróleo que consiguió ExxonMobil aquí en esta zona, que nosotros le estamos reclamando y donde ellos no pueden ponerse a explotar ese territorio, porque está en una área que no ha sido ni delimitada ni demarcada. Vamos a la siguiente. Aquí es lo que quería dar esta cita. Esta es de Janet Yayan, que es su esposa. Y vean lo que dice ahí. En Guyana Inglesa se dice en broma que todo es importado, aún la misma gente, como su economía produce de importancia, salvo azúcar y arroz y bauxita, el país debe satisfacer gran parte de sus necesidades importando, y importan todo, pero importan también la población, porque ahí hay africanos, hindúes, chinos, y entonces ahí es que tú dices, ¿y dónde nos van a aplicar el res nulli y que esa población tiene derechos reales? ¿No? Entonces ahí viene toda una discusión real que también tenemos que llevar. Vamos a la siguiente. Esto es para que vean que ellos no tienen sentido de identidad nacional en la misma Guyana y se nos está tratando de dar este problema. Dice, la solución del problema económico eventualmente ayudaría a la solución de la desunión racial que logre la unidad requerida para constituir una economía y una nación fuerte. Es decir, ahí están más desunidos que nosotros. Entonces, ¿qué tiene que buscar el referéndum? Que es lo único que debía buscar, para mi punto de vista, la cohesión nacional de los venezolanos. De resto, no le veo cuál sea otro objetivo. Y en esa percepción es que yo lo puedo observar y analizar. Aquí están las proyecciones de Guyana, las proyecciones de Venezuela. Nosotros podemos perder toda nuestra salida atlántica, que es algo de verdad muy importante. Vamos a la siguiente, yo creo que ya le vamos a dar paso a la profesora. Dale a la próxima. Dale todos los mapas. Vamos a pasar los mapas rápido. Esto lo de Chávez, vamos a pasarlo. Esas son las declaraciones del 2004 de Chávez, que Chávez dijo que podían explotar todo lo que hicieran, las caricaturas del periodo de Esequibo. Esto es, aquí es donde yo quiero ver esto. Referéndum. Aquí es que llevamos a la Corte, ya llegamos en el 2020 a la Corte, y en abril la Corte de Justicia dio un fallo en el cual impugna contundentemente las excepciones preliminares que denunció Venezuela en noviembre del 2022. De eso hablará más profundamente la profesora Débora. Hoy no tiene mucho que celebrar Venezuela en una reestructuración de su política para buscar mecanismos para validar nuestra reclamación exequiva. Aquí sí es importante algo que quiero destacar, dale a la siguiente, es la política de fronteras. Dale a la siguiente, aquí, referéndum consultivo, política de fronteras, política exterior. Nosotros no hemos tenido ni una política exterior coherente ni una política de fronteras coherente. Entonces, me parece muy difícil que un referéndum en menos de un mes nos vaya a enseñar a todos los venezolanos este proceso de esta reclamación. Es un trabajo titánico. Para responder las 5 preguntas, yo creo que la gente tiene que estudiar un poquito bastante, me parece. Leerse una ABC del Esequibo y tener alguna proyección, ¿no? Entender lo que es Estado, entender que el concepto de soberanía se vincula políticamente con la soberanía vista desde la perspectiva interior, es una denominación del depositario de los derechos políticos fundamentales que se deriva de la pertenencia, procedencia y permanencia a un Estado, elegir, ser elegido, participar en las consultas, referéndum, plebiscitos no vinculantes, en la conformación de la opinión pública, disfrutar de protección diplomática en el ámbito internacional, dale a la siguiente. Y sobre todo, en los atributos de la ciudadanía, en un sistema democrático debería estar el que el elector pueda participar directamente en un referéndum consultivo sin coerción
ideológica política de ningún tipo o de otro tipo, sea económico o clientelar. En el ámbito interno, el Estado está dotado del poder público, mientras que en el ámbito internacional lo ejerce en la soberanía, en el derecho y en la jurisdicción. En el orden internacional existe una relación entre iguales, a diferencia de las relaciones de subordinación que prevalecen en el orden interno. La relación internacional exige un elevado grado de coordinación entre Estados a fin de lograr objetivos comunes. La expresión política internacional se refiere a las relaciones entre los Estados en sus conjuntos, en tanto que la expresión política exterior está orientado a definir actividades internacionales que cada Estado en particular se ha de considerar en la política entre bloques y potencias. ¿Dale? Aquí está básicamente entender, es necesario entender, buscar esa percepción de ciudadanía y entender la estrategia de tener una política de Estado, una política exterior y una política de fronteras. Para mí eso es algo fundamental que tiene que extenderse. Entre los objetivos de la política exterior de un Estado reviste particular importancia lo vital, que son aquellos objetos permanentes que no dependen de las orientaciones políticas del gobierno de turno. La agenda Esequibo hace tiempo salió de la política exterior venezolana y es bueno que se retome y se tome como algo de Estado, no de gobierno. Política de frontera, en la misma perspectiva que está la política de frontera del país, se ve sobre todo en el artículo 10 y el artículo 11 de la Constitución, ¿no? Básicamente en esa realidad. Y bueno, ya terminando, quiero darle una más adelante para terminar con estas dos. Quiero poner este ejemplo. Esto es un ejemplo de estopel, de lo que nos puede, lo que puede decir la Corte Internacional si vamos a ella. Esto fue un problema en 1984, sobre esto exponía el catedrático Héctor Gómez Piel entre el caso de Honduras y Nicaragua. Leo la cita, dice: el 21 de julio de 1957, Honduras y Nicaragua firmaron en Washington un acuerdo sometiendo el asunto a la Corte Internacional de Justicia. En su sentencia del 18 de noviembre de 1960, la Corte falló declarando que el laudo arbitral de 1906 era válido y obligatorio para Nicaragua, que tenía el deber de cumplirlo y ejecutarlo. En el asunto que justamente se discutió la nulidad de este laudo arbitral, la Corte Internacional de Justicia dijo lo siguiente. Ahí en ese caso Nicaragua decía que era inhírrito el laudo, pero la Corte sentenció lo siguiente, lo que está aquí en cursiva: mediante sus declaraciones expresas y su consentimiento ha reconocido la validez de la sentencia, no estando facultado para volver atrás de dicho reconocimiento e impugnar la validez de la sentencia. Es decir, le aplicó cosa juzgada, estopel. Ese es el miedo de que si vamos a la Corte nos pueden aplicar eso. Pero en contraparte hay distintas posiciones. Yo pongo aquí un ejemplo, la profesora Débora nos va a hablar que hay distintas posiciones que puede llevar Venezuela. Una de ellas, aquí está el caso, tenemos el caso ante la Corte, el artículo 53 de la Corte dice: cuando una de las partes no comparece ante la Corte o se obtenga de defender en su caso, la otra parte podrá pedirle a la Corte que decida a su favor. Estos son los miembros de la Corte, que es algo que deberíamos saber todos los venezolanos. Básicamente, ¿quiénes son? 3 de África, Marruecos, Somalia, Uganda; 3 de América, Estados Unidos, Jamaica, Brasil; los de Europa Centro-Oriental, que son Eslovaquia, Líbano y Rusia; los de Asia, China, Japón, India; los de Europa Occidental, Alemania y Francia; y Oceanía, Australia. Se dice que es jurídico, yo creo que es político, porque todos esos países representan países, para decir todos esos representantes, perdón. Y dale la siguiente. Y bueno, esto es de ejercer territorialidad y gobernabilidad. Esto viene a ser una de las preguntas que nos hacen ahí. Y es la otra cosa que yo le digo: ¿nosotros ejercemos gobernabilidad y territorialidad en la zona de reclamación? No, ¿verdad? El mejor ejemplo fue este caso, que en mayo pasado hubo un incendio en Guyana y murieron muchos niños, ¿verdad? Si los bomberos venezolanos hubiesen querido pasar a apagar el incendio, no hubiesen podido. Básicamente por lo siguiente: consideramos un ejemplo de vida cotidiana que puede ilustrar lo que afirma. Si algún venezolano pasara en automóvil la supuesta frontera delimitada por el ínclito laudo de 1899 y
quisiera conducir en el territorio de disputa, el conductor tendría que manejar por el lado izquierdo de manera contraria a lo que hace Venezuela, de acuerdo a las leyes guyanesas, y los habitantes hablarían inglés y no español. No obstante, mientras el acuerdo de Ginebra siga vigente, ninguna actividad en la región reclamada entraña el menoscabo de nuestros derechos a esos territorios. Es algo básico que debemos entender. Ellos tienen la posesión y nosotros ejercemos una reclamación. Es algo sencillo. Dale a la siguiente, y aquí con esto termino. Yo creo que una de las formas que Venezuela debería presentar para seguir una vía jurídica que podría otorgarle a Venezuela la posibilidad de que su pretensión sea admitida y logre avanzar un poco más en su reclamación, sería invocar a la nulidad del laudo de 1899 con base en el fraude procesal como vicio único inherente al procedimiento arbitral que se decidió los límites entre Venezuela y la Guayana Británica. Esto es por dos razones. El fraude procesal supone mayores ventajas en materias probatorias para Venezuela, ya que admite como medio de prueba factores insidiarios en los cuales encaja perfectamente todas aquellas situaciones que Venezuela alega como injustas y que en cambio no podrían ser encuadradas dentro de los vicios de nulidad comúnmente aceptados. En segundo lugar, es una cuestión jurídica elemental. El reconocer la cosa juzgada debe reconocer límites, entre ellos el fraude procesal, tal como es de aceptación general en diversas legislaciones internas, como es el caso venezolano. Por lo tanto, la falta de regulación positiva en el ámbito internacional no puede constituirse en un obstáculo para impugnar la validez de una sentencia arbitral, la cual dicha sentencia ha sido obtenida mediante el uso fraudulento de una institución originalmente prevista para el servicio de la verdad y la justicia, como es el arbitramiento. Ya con esto yo termino. Muchísimas gracias y dale a la próxima. Terminamos con un pensamiento de Bello que dice: nada importa más a las naciones para que precaver disputas y guerras que fijar con la mayor exactitud los linderos o términos de su territorio. Vamos a